Ese es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Hermanos, muy buenos días. Qué placer poder saludarles. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Así es, hermanos. También demos gracias al Señor por permitir reunirnos desde nuestros hogares y así también celebrar el mes de la familia. Bienvenidos, hermanos, adelante. Nuestra lectura devocional del día de hoy la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 1. La palabra del Señor dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amado Padre Celestial, como tu palabra dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, aunque físicamente no estemos juntos alabándote, lo estamos de corazón. Por eso te pido que bendigas este culto que en tu honor ofrecemos, que nos des entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra, que todo lo que aquí se diga sea como la luz puesta en el candelero, para que alumbre a todos los que de él participamos. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. La mente
Nuestra lectura bíblica se encuentra en Jeremías 17 del 3 al 9. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón. Se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Hogar feliz donde tu amor impera. Hogar feliz donde tu amor impera. Amigo fiel y amante salvador. Nadie vendrá jamás a esta casa que ocupe el sitio debido a tu honor. Hogar feliz donde cada cual te sirve, no importa en cuál labor su puesto esté. Cada común trabajo se engrandece cuando vivimos, oh Señor, por fe. Hogar feliz donde nunca se te olvida, cuando de gozo rebosando está. Hogar feliz donde para cada herida, a ti Señor, consolador se va. Donde no existen querellas ni odios vanos, allí es puro el hogar, donde los padres, los hijos, los hermanos, en estrecha amistad unen sus manos. Donde luz del amor brilla piadoso, donde esplende la Biblia luminosa, y la oscura maldad huye medrosa, es glorioso el hogar. Donde nunca se escuchan voces crueles, ni se vierten del odio densas hieles, pero se oyen de amor cánticos fieles, allí es dulce el hogar. Donde reina la paz y la armonía, donde no hay más tinieblas sino día, y se escucha una dulce melodía, es precioso el hogar. Donde Cristo es el huésped amoroso, y se escucha su voz llena de gozo, donde no existe el orgullo desdeñoso, es cristiano el hogar. Amén. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Salmos 43:3. Padre amado, te damos tantas gracias por permitirnos una vez más reunirnos para aprender más de ti. Gracias porque nos das tu palabra y a través de ella nos guías y nos muestras lo que te agrada. Gracias por la vida de quien hoy nos compartirá tu palabra.
que seas tú hablando nuestras vidas a través de él. Te pido que abras nuestro entendimiento y pongas tus palabras en nuestro corazón, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las experiencias más maravillosas que tuve o que he tenido en mi vida, y particularmente en mis tiempos de juventud, cuando era yo un adolescente, es que tenía a mi papá un amigo, y ese amigo tenía 2 hijos. Y esos hijos me invitaban todos los veranos durante un buen tiempo, durante varios años, a pasar las vacaciones con ellos en su casa, en un lugar que se llama Bahía de Chachalacas, en el estado de Veracruz. Ellos tenían una casa frente a la laguna, y entonces imagínense ustedes, adolescentes, jovencitos, con lanchas a la disposición, con motos de agua, y con todo el día para poder disfrutar la laguna, para poder disfrutar la playa, para poder disfrutar pues ese lugar maravilloso, paradisíaco en realidad. Eran verdaderamente veranos inolvidables. Y bueno, recuerdo que el papá de estos amigos nos decía que había un lugar que era muy peligroso y que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia nosotros deberíamos acercarnos ahí. A ese lugar se le llamaba La Bocana. Era el lugar donde desembocaba la laguna con el mar. Y era tan peligroso porque se hacían corrientes subterráneas que jalaban a las personas que nadaban ahí. Entonces, don Rodolfo, el papá de estos amigos, me dijo: por ningún motivo vayan a acercarse ahí, mis hijos lo saben perfectamente, pero quiero que tú lo sepas. Así que bueno, andábamos en la lancha, nos íbamos a los manglares, tomábamos o agarrábamos o cazábamos cangrejos, nos los llevábamos al pueblo. Allí había una señora que nos preparaba caldos riquísimos, etcétera. Pasábamos días formidables. Pero recuerdo que en una ocasión íbamos precisamente en la lancha, uno de esos días, con mis 2 amigos y yo, y vimos que había mucha gente en la orilla de la Bocana. Había ambulancias, había patrullas, había muchas personas allí y había muchas lanchas concentradas en ese lugar particularmente. Y nosotros, con ese espíritu periodístico, no que fuéramos chismosos, sino con ese espíritu periodístico, fuimos a ver qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Así que nos acercamos con la lancha de mis amigos, dejamos en la orilla la lancha y nos tratamos de acercar al lugar donde se estaban verificando los hechos para ver qué es lo que estaba sucediendo. Los pescadores tenían sus atarrayas, que les llaman sus redes, y estaban tirando sus atarrayas al agua. Y nosotros preguntábamos qué es lo que estaba pasando, por qué estaba esa convención de pescadores tirando sus atarrayas. Y entonces nos comentaron que se habían ahogado 3 personas. Yo no sé si la que estaba ahí era la mamá, la tía, la hermana, la hija de alguna de las personas, pero esa señora estaba totalmente desesperada, fuera de sí, llorando, tomándose la cabeza. Y entonces, pues de repente un pescador tiró una de las atarrayas y sacó el primer cuerpo. Eran 3, sacó el primer cuerpo. Después, bueno, obviamente ante la desesperación de los rescatistas tratando de revivir a esa persona, pues no se pudo. La señora estaba desesperada, gritando, pues la gente tratando de consolarla. Era un ambiente espantoso. Tiraron por allí otra atarraya y salió otro cuerpo. Y entonces para mí fue tan impresionante que parece que lo estoy visualizando, que lo estoy viendo, parece que estoy viviendo ese momento. Fue muy impresionante. Y le dije a mis amigos: ¿saben qué? Vámonos de aquí. Y ellos coincidieron. Ese día se nos echó a perder toda la diversión. Ese día fue un día triste. Le platicamos a los papás de estos amigos lo que había pasado, lo que habíamos visto. Fue algo muy lamentable, muy triste. Lo más interesante es que a la orilla de la Bocana, en la playa, había sendos letreros grandotes que decían: prohibido meterse a este lugar. Pero no había uno,
había varios letreros, no había forma de confundirse. Y aún aquellas personas que no sabían leer, probablemente, si alguien no supiera leer, había hasta monitos y figuritas señalizando que ese lugar era un lugar muy peligroso y que las personas no debían meterse a ese lugar. De hecho, estaba prohibido meterse a ese lugar. Así que no había forma de decir, no lo sabía, no lo supe. Había letreros suficientes. Sin embargo, estas personas pues se ahogaron. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que sucedió eso? Si estaba tan clara la señalización de que las personas no se debían meter. Ellos cometieron, considero, un muy grave error. Cometieron el error de confiar en sí mismos y pensar que ellos eran más inteligentes que las personas que pusieron esos letreros. Es más, creyeron que eran más inteligentes que lo que decía esos letreros. Ellos pensaban que eran suficientemente fuertes, atléticos, a lo mejor sabían nadar muy bien, y dijeron, pues eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros sí sabemos nadar, no como esos tontos que sí se ahogan aquí. Esas personas confiaron en su propio desempeño, confiaron en sí mismos, y entonces sucedió lo inevitable. Ellos dijeron dentro de sí probablemente, no pasa nada, métete, no sucederá. Pero sucedió. Mis amados hermanos, la palabra de Dios pone delante de nosotros una enseñanza que corre por toda la Escritura. Y es una enseñanza que parecería ser como un letrero de advertencia. Es una enseñanza que vemos a lo largo de toda la Escritura. Es una advertencia que nos dice que debemos tener mucho cuidado, que cada día podemos caer en un fraude, en una trampa que es muy peligrosa para nosotros, para nuestra vida, para nuestra seguridad, para nuestra integridad. Y este fraude, esta trampa, es paradójicamente una trampa donde nosotros, a la vez que somos victimarios, somos también nosotros mismos víctimas de ese fraude, de esa trampa. La trampa es, o el fraude, de confiar nuestra propia vida en nuestras propias manos, pensando que nosotros somos personas confiables para dirigir nuestra propia vida por nosotros mismos. Pero la Biblia dice con toda claridad, de manera explícita, pero también de manera implícita, que nosotros no somos personas confiables, que nosotros no debemos pensar que nosotros podemos confiar en nosotros mismos. Es peligroso que nosotros pretendamos vivir de manera independiente pensando que nosotros podemos protegernos, cuidarnos, confiar en nosotros mismos. Nosotros no estamos hechos para ser nuestros dioses. No estamos hechos por Dios para vivir de manera independiente. Y tan solo extraigo un botón de muestra para que vean ustedes cómo de manera explícita el Señor nos dice que nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. Proverbios capítulo 28, en su versículo 26 dice: el necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. Es decir, la Biblia dice que la persona que se atreve, que es tan intrépida para confiar en sí misma, la Biblia la describe como una persona necia. Y la Biblia dice que la persona sabia es la persona que se pone a salvo de confiar en sí misma. Miren, hermanos, Cristo vino a salvarnos de varias cosas. En realidad, de muchas cosas el Señor vino a salvarnos. Pero Cristo también vino a salvarlos. Y esta es una de las razones principales por las cuales vino Cristo. Cristo vino a salvarnos de la tiranía de confiar en nosotros mismos. Cristo vino a salvar nuestra vida de la tiranía de nosotros mismos. Como decía,
Nosotros, paradójicamente, somos los victimarios de esta tiranía, pero a la vez también somos las víctimas. Esto significa que el peor enemigo que nosotros tenemos no es el peor, no es el diablo. Es un enemigo poderoso, por supuesto, es un enemigo. No es el mundo, es un enemigo, nos influye, etcétera, por supuesto. Pero el peor enemigo que tenemos nosotros somos, increíblemente, nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos, nos hacemos harakiri. Por eso la Escritura asegura que nuestra ayuda verdadera viene de fuera de nosotros mismos, pero no de dentro de nosotros mismos. Así que el fraude que nosotros nos propinamos a nosotros mismos consiste en engañarnos pensando que podemos vivir de manera independiente sin la ayuda de Dios. Nada nuevo. La antigua, la vieja insinuación de que nosotros podemos ser nuestros propios dioses, que podemos vivir en independencia de Dios, que nosotros podemos manejar nuestras propias vidas. ¿No es esto lo que escuchamos hoy en día? ¿No es esas son las frases comunes que escuchamos de manera regular? Confía en ti mismo. Eleva tu autoestima. Dentro de ti está la respuesta. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo. Cree en ti mismo. Esta semana leí una frase que me llamó mucho la atención, hablando precisamente de este tema. Y esta pequeña frase dice: no confiar en ti garantiza el fracaso. ¿Cómo ven? No confiar en ti garantiza el fracaso. Tienes que confiar en ti mismo. Confía en los latidos de tu corazón, lo que tu corazón te dicte. Es decir, las personas piensan que su ayuda viene de dentro de sí mismos. No piensan que viene de fuera, sino de dentro, de su propio corazón. Yo soy autosuficiente, yo puedo confiar en mí, yo puedo construir mi vida de manera independiente, sin la ayuda de nadie, por supuesto, sin la ayuda de Dios. Y podríamos seguir y seguir con esa lista de frases ateas y absolutamente narcisistas. Ahora bien, ¿eso le pasa solamente a los que no creen en Dios? ¿Eso le sucede solamente a aquellas personas que no conocen la Biblia? ¿Aquellas personas que nunca han ido a la iglesia? ¿Aquellas personas que no han escuchado del Evangelio? ¿O no les pasa también a los cristianos? Hermanos, la realidad es que también nos pasa a nosotros. No declaramos que nosotros queremos vivir de manera independiente de Dios, pero funcionalmente vivimos como si no existiera Dios en ocasiones. Nosotros llegamos a creer que podemos ser nuestro propio refugio, podemos proveernos esperanza a nosotros mismos, podemos salir adelante solo, podemos sostenernos emocionalmente cuando las cosas parecen salirse de control. Nuestro texto clave sería: echando toda nuestra ansiedad sobre nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos cuidado de nosotros mismos. ¿No les parece iluso? Pero nos sucede también a los cristianos. Ojalá que solamente le sucediera a aquellos que no conocen a Dios, pero también nos sucede a nosotros. Vivimos en ocasiones con la ilusión de ser nuestros propios dioses, de vivir de manera independiente a Dios, y estamos desesperados y ansiosos. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante de esto? Estamos desesperados. Dejamos de confiar en Dios para apoyarnos en nosotros mismos. Es la falsa ilusión que podemos navegar por la vida confiando en nuestra intuición, en nuestra sabiduría, en nuestra justicia propia, en nuestro poder, en nuestro autogobierno, en nuestra autodeterminación. Pero ¿qué sucede cuando llegan las circunstancias difíciles?
¿Qué sucede cuando somos rebasados por las contingencias, por los problemas? Y déjame decirte, eso tarde o temprano llegará. Llegará el momento en que las situaciones nos rebasen, en que no sabremos qué hacer, no sabremos cómo enfrentar determinadas circunstancias. Pero ¿qué sucederá con nosotros si estamos confiando continuamente en nosotros, pensando que nosotros tenemos el poder y la fuerza para enfrentar solos esa situación, esa circunstancia? Lo voy a decir de manera muy simple y llana. Nosotros somos muy poca cosa para ser Dios. Nosotros no fuimos diseñados para vivir de manera independiente. No fuimos diseñados para ser nuestro propio Dios con minúscula. Fuimos diseñados amorosamente por Dios en su gracia para depender continuamente de Él. Aún Adán, en el estado primigenio, en el estado original en el que él vivía, aún no habiendo pecado, Adán también tenía que depender de Dios. No por el pecado debemos depender de Dios, debemos depender de Dios por la sencilla razón de que nosotros somos criaturas. Hay un creador de todas las cosas. Nosotros no somos ese creador. Nosotros somos criaturas y por lo tanto somos dependientes. Jamás fuimos creados para ser independientes. Y una razón para llegar a esta conclusión, una razón muy sencilla es que ni siquiera sabemos si hoy en la tarde, si mañana en la mañana vamos a vivir. ¿O tú sí lo sabes? ¿Tú sí tienes la certeza cuándo te vas a morir? ¿De qué te vas a morir? ¿Hasta dónde van a llegar tus días? No lo sabemos. La misma Biblia dice que nuestra vida es como una neblina. No sabemos ni siquiera en qué momento, hasta qué límite vamos a llegar, hasta dónde vamos a vivir. Ni siquiera tenemos la seguridad de que mañana estaremos vivos o que tendremos salud. No sabremos lo que sucederá con nuestra vida a la siguiente hora. Por eso, ¿de cuándo acá una persona tan limitada, tan frágil, tan vulnerable puede creer que tiene el control de su vida de tal manera que puede confiar en sí mismo? Esto que estamos viendo ahora de la pandemia es un ejemplo muy claro. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para señorear toda la creación como vicerregentes de Dios. Y un pequeño virus nos tiene de rodillas prácticamente a toda la humanidad. Un virus invisible que ni siquiera podemos ver. He ahí cuán frágiles somos. Nosotros no podemos ser nuestro propio Dios. No somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos santos, justos, soberanos. Somos frágiles, vulnerables y totalmente dependientes del Señor. Es una auténtica locura confiar nuestras propias vidas a nosotros mismos, pensando que nosotros podemos ser nuestro refugio. Y esto es tan así que vean ustedes lo que dice Jeremías capítulo 17 en su versículo 5. Jeremías 17, 5. Dice: yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confíe en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor es: maldito todo aquel que se cree Dios. Maldito el que hace de otra persona su Dios en quien dependa.
Maldito quien cambia la gloria del Creador por la efímera sabiduría y gloria humana. Maldito el que me niega. Y esto, la consecuencia es natural, dice el Señor, ustedes se van a separar de mí. No pueden estar confiando en el Creador y estar confiando en la criatura. Deben tomar una decisión. Y si ustedes confían en la criatura, ya sea en otra persona o en ustedes mismos, automáticamente ustedes se van a alejar de mí y van a estar bajo maldición. Maldito todo aquel que se separe del Señor porque está confiando en algo más que no es Dios, en la creación, en vez de confiar en el Creador. ¿Se dan cuenta de las consecuencias delante de Dios que tiene el hecho de confiar en sí mismo? Nos enfocamos como cristianos regularmente en pecados escandalosamente horribles, y son pecados, y pecados muy tristes, lamentables por sus consecuencias, como la mundanalidad, la drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Pecados que son bíblicamente espantosos, que tienen consecuencias terribles. Pero los cristianos nos enfocamos en esos pecados como pecados tan horrendos, y nosotros decimos, nosotros no seríamos capaces de hacer eso porque nosotros tememos a Dios. Pero quien confía en sí mismo de manera premeditada se está rebelando contra el Creador. Y a veces nosotros no confiamos en nosotros mismos, no desconfiamos de Dios de manera premeditada. Confesionalmente decimos que hay un Creador, que es el Señor soberano, que queremos glorificar a Dios. Confesionalmente lo decimos, pero funcionalmente en muchas ocasiones vivimos como si Dios no existiera. Abandonamos la lectura de la Escritura, abandonamos la oración, dejamos de confiar en Dios para confiar en nuestro propio corazón. Y podría decir, casi sin temor a equivocarme, que este es el pecado de los pecados. La persona que de manera premeditada se rebela contra Dios y se aleja de Él. Finalmente, si confío en mí mismo, pues ¿para qué quiero a Dios? Si yo puedo con mi propia vida, no necesitaría al Creador. Yo vengo a ser funcionalmente mi propio Dios. Yo me tengo a mí mismo, yo puedo conmigo mismo, yo puedo navegar por la vida con mis propias fuerzas. Confiar significa refugiarse. Confiar significa buscar seguridad, apoyarse, buscar paz, buscar tranquilidad. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, que como seres humanos estamos hechos para confiar en Dios. Así nos hizo Dios. Ese es el diseño creacional de Dios para nosotros. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, hemos sido creados por Dios como criaturas para confiar en Dios, para buscar en Dios nuestro refugio, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra realización, nuestra felicidad. Así fuimos creados, para sostenernos en Dios, para buscar dirección. Pero cuando Dios no es nuestra confianza, cuando no es Dios nuestro refugio, cuando dejamos de confiar en Dios, no nos quedamos simplemente en el limbo, no nos quedamos así como en término neutro. Abandonamos a Dios porque buscamos apoyo en algo más que no es Dios. Y esto se llama idolatría. Cuando dejas de adorar al Creador y confiar en el Creador para adorar a la criatura y confiar en la criatura, eso se llama idolatría. Estás trasladando tu confianza en Dios a algo creado. Y eres un idólatra. Y alguno dirá, bueno, pero es que yo soy reformado. Yo soy presbiteriano y de pura cepa porque mi abuelito, mi papá, mi tío. Pero eres idólatra porque funcionalmente dejas de confiar en Dios. Así que llegamos a depender de eso
a lo que hemos hecho a nuestro Dios funcional, abandonando a Dios por algo creado, que puede ser una persona, que puede ser una cosa, que puede ser una acción, que puedo ser yo mismo. Y esto sucede así, porque así estamos hechos, así estamos diseñados por Dios. Fíjense, esta es la manera en que alguien quien confía en sí mismo leería el Salmo 91:2. Voy a leer el Salmo 91:2, tal como está en la Escritura, y luego voy a enunciar cómo leería este Salmo una persona que confía en sí misma. Salmo 91:2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. La persona que deja de confiar en Dios y confía en sí misma, este salmo lo leería de la siguiente manera: me diré a mí mismo, yo soy mi propio refugio, yo soy mi propia fortaleza, yo confío en mí mismo, por lo tanto no necesito a nadie más que a mí mismo para estar seguro, de mí viene mi salvación. Funcionalmente, así vivimos cuando dejamos de confiar en el Señor. A lo mejor piensas que no es abiertamente así en tu vida, pero funcionalmente puede estar sucediendo así. Confiar en uno mismo y confiar en Dios al mismo tiempo, se trata de dos realidades que son absolutamente incompatibles. De hecho, el Señor dice: el que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo, y que se hace enemigo del mundo se hace amigo de Dios. Es incompatible poder estar confiando en Dios y poder estar confiando en la criatura. Es incompatible, son dos realidades incompatibles. Ahora, como cristianos, lo ideal sería que todo el tiempo estemos confiando en Dios y jamás confiemos en la criatura ni tampoco en nosotros. Que confiemos siempre en Dios al 100%. Eso es lo ideal, lo que debería suceder siempre en nuestras vidas. Pero si somos honestos, eso, por causa de nuestro pecado, reconociendo la maldad que hay en nuestro corazón, es imposible. Porque si nosotros confiáramos 100% en Dios, siempre, en todo momento, en cada situación, funcionalmente y declarativamente, pues entonces seríamos maravillosamente perfectos. Pero somos pecadores y sabemos que fallamos. Así que es imposible, por causa del pecado, que nosotros confiemos 100%, siempre, integralmente en Dios. Sin embargo, paulatinamente, por la obra de gracia de Cristo en nuestras vidas, por la obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por el Evangelio, es que nosotros paulatinamente estamos desprendiéndonos de todas aquellas cosas en las que está arraigada nuestro corazón, todas aquellas cosas en las que confiamos, en las que buscamos refugio, en las que buscamos esperanza, en las que buscamos felicidad y realización. Paulatinamente estamos despojándonos de todas esas cosas para trasladar la confianza de la criatura al Creador. Esto no se hace con una varita mágica. Sabemos que esto pertenece a la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros y se llama santificación paulatina, progresiva. Pero debe llevarse a cabo. Debemos estar creciendo en la confianza que nosotros tenemos en Dios y dejar de confiar en la creación o en algo más, incluyéndonos a nosotros mismos. En eso, hermanos, en el hecho de confiar en nosotros mismos, en el hecho de confiar en la creación en vez de confiar en el Creador, hay mucha maldad. A lo mejor usted dice: no, yo no soy un adúltero, yo no soy un borracho, yo no soy... Sí, pero es una persona idólatra. Porque al igual que yo, en ocasiones, en ciertas circunstancias,
Pensamos que nosotros podemos manejar la situación por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia y con nuestra propia sabiduría. Y en eso hay mucha maldad. Es decirle a Dios, con permiso, tú allá en el cielo, yo aquí en la tierra, yo aquí me arreglo, yo estoy en control. No te necesito, ahí luego platicamos. Hay mucha maldad en la idolatría. Las consecuencias de esta maldad están claramente ilustradas en Jeremías capítulo 17, versículo 6. ¿Qué dice Jeremías 17, 6? Dice la Biblia que aquellas personas que confían en sí mismas son como las espinas del desierto. Nunca disfrutan del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. En pocas palabras, las personas que confían en sí mismas no van a dar buen fruto. Las personas que confían en sí mismas lo que darán son espinos, no darán buen fruto. Lo que producirá serán espinas. Una persona que produce espinas, llevándola a la vida práctica, es una persona que siempre está desconfiada, una persona peleonera, una persona orgullosa, una persona legalista, una persona amargada, una persona fatalista, celosa, enojona, controladora, frustrada. Al final, una persona que no confía en Dios no da buen fruto, por lo tanto es una persona constantemente derrotada. Dice la Biblia que estas personas, usando la metáfora que utiliza la Escritura, viven en tierras áridas. Así es la vida de la persona que confía en sí misma. No solo vive amargada, sino que logra ser una circunstancia tremendamente difícil para las personas que viven a su alrededor. Qué difícil es lidiar con una persona que en vez de dar fruto da espinas, que es problemática, que es conflictiva. Y la verdad es que si somos honestos, al menos yo levanto la mano, esa persona soy yo. No siempre, pero muchas veces. Así vivo, así vivimos, si somos honestos. No quisiéramos reconocerlo, pero es la realidad. Somos idólatras, funcionalmente hablando. No siempre, pero en muchas ocasiones. Estamos dejando al Creador por confiar en nosotros mismos o confiar en algo más que promete darnos lo que solo el Creador nos puede dar. Una vida árida es una vida infértil, es una vida sin gozo, sin propósito ni verdadera plenitud, una vida centrada en sí misma, donde en su universo Él es el eje alrededor del cual giran todas las cosas. Cree que es la persona más importante del mundo, piensa que tiene el poder y la fuerza para poder salir adelante de sus propios problemas. Pero en realidad esa persona vive una vida de impotencia, una vida seca, sin propósito. Ahora, ¿qué está mal en las personas? ¿Qué está mal en aquellas personas que confían en sí mismas? ¿Qué está mal en nosotros que llegamos a ser idólatras? ¿Por qué sucede esto en nuestras vidas? ¿Cuál es el diagnóstico divino para que nosotros sepamos cómo trabajar con nuestra idolatría? Jeremías capítulo 17, en su versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y yo le diría, hermano, que si usted está ahí sentado en su sillón, pues abroche los cinturones para escuchar lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo puede comprender? ¿Quién puede comprenderlo? Así que el problema, nosotros en ocasiones intentamos descifrarlo,
Y pensamos o llegamos a pensar que el problema está fuera de nosotros mismos, que nosotros no somos así, que hay situaciones o circunstancias que nos hacen ser como somos o reaccionar como reaccionamos. Pero la Biblia nos da un diagnóstico muy explícito, muy claro y muy directo. El problema no está fuera de ti. El problema está en tu corazón, dentro de ti. Es decir, el origen de la tiranía de confiar en nosotros mismos, la trampa de confiar en nosotros mismos, donde nosotros somos los victimarios y las víctimas a la vez, no está en las personas que nos animan a confiar en nosotros mismos, que ciertamente eso lo encontramos, lo respiramos en el internet, lo respiramos en las películas, en la música, en la televisión, en las conversaciones, en toda esta corriente humanista. Confía en ti mismo, confía en tu corazón, dentro de ti hay un campeón, eres el arquitecto de tu destino, etcétera, etcétera. Pero ahí no está el problema. El problema no está en los gurús de la realización humana o en el mundo en general que nos aconseja confiar en nosotros mismos. El problema no está fuera de nosotros. No somos víctimas. El problema está dentro de nosotros. Se trata de nuestro corazón. ¿Cómo describe Dios nuestro corazón? La Biblia lo describe como que el corazón es engañoso. Lo califica de engañoso. Y el Señor mismo dice que no tiene remedio. Así es. Nuestro corazón es perverso, está empedernido, es mentiroso, embustero, farsante, fraudulento. De hecho, en el versículo 9 dice que no tiene remedio nuestro corazón, para que nosotros dejemos de confiar en la criatura y traslademos esa confianza para que nosotros confiemos en el Creador y digamos: Señor, realmente de manera funcional y confesional en mi vida, tú eres mi refugio, estoy convencido de eso, no importa cuál sea la circunstancia, en ti me refugiaré porque tú eres mi esperanza. ¿Qué tiene que suceder para que nosotros actuemos de esa manera, vivamos de esta manera, confiando en Dios? Y dejemos de confiar en nosotros mismos. Hermanos, necesitamos una cirugía de corazón abierto celestial, de no ser rescatados de nosotros mismos, de la tiranía de nuestro corazón, que no tiene remedio, que es duro, que es empedernidamente duro. Nos llevaría a la peor ruina. ¿Cómo podemos confiar en un farsante? O sea, si una persona llega a tu casa y te estafa una vez, te estafa otra vez, te estafa otra vez, te vuelve a estafar, te promete, y en tantas promesas te pinta un cuadro maravilloso, pero siempre te está estafando. ¿Cómo le llamarías a un familiar que siempre se está dejando estafar? No sé, lo menos digamos: oye, ya no seas tonto, no te dejes estafar. Tú sabes que esa persona no es confiable. ¿Cómo es que vuelves a confiar y vuelves a confiar? Te pinta un cuadro maravilloso. No, vas a ganar tanto y vas a hacer esto y vas a tener tanto y no es cierto. Es un farsante. Así es el corazón. Por corazón no me refiero al órgano físico, ¿verdad? Sino al hombre interior. Así es el corazón. Es un farsante. No podemos confiar en nosotros mismos. Es una locura. Es una barbaridad. Es un desatino terrible. Pero lo hacemos. Necesitamos una cirugía de corazón abierto. Necesitamos un cambio de corazón. Una transformación interior en nuestras vidas. El corazón se retroalimenta de mentiras que la persona cree. Pero el núcleo y centro de las mentiras es que nosotros
creemos que estamos al mando de nuestras vidas y que nosotros podemos manejar nuestra propia vida, que estamos en control de nosotros mismos. Lo cual es una vil engañifa, es una estafa. Es una estafa. Pero quiero que vean que cuando Dios transforma nuestro corazón, cambia nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo en el Evangelio trae una transformación interna en nuestras vidas, reconociendo que aún con las circunstancias donde el humanismo nos está diciendo confía en ti mismo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y comienza a transformarnos paulatinamente, podemos vivir de una manera diferente a la que he descrito. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar fruto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La persona que confía en sí misma, que cree que está al mando de su vida, o confía en algo creado, en una persona, en una cosa, que es idólatra, va a dar espinas. Acércate a una persona espinosa y vas a ver cómo vas a salir. Pero la Biblia dice que hay otra manera de vivir, que la persona que reconoce que no puede con su propia vida y traslada su confianza a Dios, es una persona bendita, es una persona bienaventurada, es una persona bendecida, es una persona que da fruto, constantemente da fruto, es una persona útil que constantemente da buen fruto. Así es la persona que confía en el Señor. Y fíjate que la circunstancia es la misma para los dos, para el arbusto y para el árbol. Hay un sol quemante allá afuera, tremendo, que impacta a ambos. A la zarza, que produce espinos, y al árbol, que produce fruto. Pero la zarza está seca y el árbol es un árbol frondoso y frutal. Y si hay el mismo el mismo sol que impacta a ambos, ¿dónde está cuál es el secreto? ¿Por qué está verde, da fruto, y dice la Biblia, ahí ya lo leímos en Jeremías 17, siempre está seco? ¿Cuál es la diferencia? La razón de fondo, hermanos, por la que ese árbol se explica aquí precisamente en Jeremías 17, la razón de fondo por la que ese árbol da buen fruto, es algo que sucede en las entrañas de la tierra. Es algo que no se ve de una manera, es algo no visible, es algo que no se ve de una manera tangible. Sucede en las entrañas de la tierra, algo que no se ve a simple vista. La diferencia está en que este árbol extiende sus raíces, sembrado junto a aguas, junto a ríos. Este árbol extiende sus raíces hasta llegar al agua. Y entonces este árbol se está alimentando continuamente de el agua. Y entonces no importa que el sol se haga ver en todo su esplendor y produzca un calor casi infernal, el árbol no va a dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces están conectadas al agua, cosa que no sucede con la zarza. Es decir, no se trata de un árbol autosuficiente, no se trata de un árbol que no necesite de las aguas y que solito, sin agua, dé mucho fruto y esté frondoso. No, su vida depende del agua que recibe. Hermanos, esta es una metáfora que está usando el Señor. Así es la vida de los que confían en el Señor. El sol representa las circunstancias
Y la zarza y el árbol representan a dos tipos de personas. Mismas circunstancias, circunstancia difícil, complicada, compleja. Pero una es una zarza seca y otro es un árbol frondoso que da fruto. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que dan buen fruto, las raíces de su corazón están siendo alimentadas por el Dios todopoderoso y soberano. Y las personas que representan a la zarza, o la zarza que representa más bien a las personas que no confían en Dios, son personas que no tienen agua, que están secas, que tienen espinas. Así que las circunstancias pueden ser las mismas. Familia, cónyuge, la pandemia que estamos viviendo hoy en día, la permanencia en el trabajo o no permanencia, nuestro estado de salud, el calor, la casa donde vivimos, la familia que tenemos, los suegros, la esposa, nuestra propia apariencia, la edad, el clima, las personas que nos rodean, todo eso, circunstancias, todo eso que no controlamos. Eso no determina el fruto o no fruto de la persona. Lo que determina el fruto o no fruto de la persona es si la persona está confiando en Dios o no está confiando en Dios, o está confiando en sí misma. Nuestra respuesta a esa circunstancia no está determinada por la circunstancia, sino por aquello que alimenta la raíz del árbol, o sea, Dios alimentando nuestro corazón. Así que, amados hermanos, a medida que vayamos confiando en Dios, porque lo dicho anteriormente, lo ideal es que confiemos al 100% en Dios. Yo siempre confío en Dios. Sabemos que no es siempre así, porque somos pecadores. Y si tú dices que sí, pues estás contradiciendo lo que dice la Biblia. Ahí en 1 de Juan capítulo 1 al final, que dice que si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos y decimos que Dios es mentiroso. Somos pecadores. No podemos siempre confiar al 100% en Dios. Pero hay un proceso paulatino en el que nosotros estamos desvistiéndonos del viejo hombre, estamos dejando de confiar en nosotros mismos, estamos dejando de confiar en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, en otras personas, pensando que alguien más puede darnos la realización, la felicidad que solo Dios nos puede dar. Y entonces trasladamos nuestra confianza de la criatura al Creador. Y paulatinamente hay un cambio en nuestras vidas, pero ese no lo producimos nosotros, lo produce Dios. Es el Evangelio que va produciendo fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos determinados a confiar en el Señor. Ese fruto se expresará en paciencia, confianza, amor, humildad, contentamiento, gozo, paz, mansedumbre. ¿Y saben? Lo más maravilloso de todo esto es que esto puede suceder aún en las circunstancias más difíciles. Podemos ver en la Biblia a un árbol frutal perfecto, Cristo, que aún en las circunstancias más difíciles, Él siempre dio buen fruto. En Él no hubo pecado. Jesús no fue determinado por las circunstancias, y Él quiere que no sean las circunstancias las que dicten nuestras vidas, sino Dios, que realmente está al mando y en control de nosotros, seres limitados, vulnerables y pecadores. Por eso dice la Biblia, usando la metáfora del árbol, que no nos angustiaremos, ni dejaremos de dar fruto aún en tiempos de sequía. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo de la vida de Dios. Como dice la Escritura, ríos correrán dentro de ustedes, ¿no? Como dice ahí el Evangelio, nuestra vida está dependiendo de Dios, nuestras raíces están empapadas en la presencia de Dios, y eso nos alimenta, y eso irriga nuestro corazón y produce gozo en nosotros, el fruto del Espíritu. Es Dios por el Evangelio quien lo hace en nuestras vidas.
Así que haciendo eso, estaremos bien, hermanos. Aunque las circunstancias que nos rodeen estén mal, y créanme que ahorita, en este momento, estamos siendo particularmente desafiados con circunstancias muy difíciles. Pero tú puedes ser un espino, o una zarza de espinos, seca, porque estás confiando en ti mismo. Desesperado, triste, fatalistamente sin expectativas. Pero puede ser un árbol si confías en el Señor. Si dices, Señor, esto es un desastre, pero tú estás en control y yo confío en ti. Eres alguien digno de confianza. Yo no puedo confiar en mí mismo porque mi corazón es un engañifo, es un engañoso. No puedo confiar en Él, pero en ti sí. Glorifícate, produce fruto en medio de esta sequía tan grande, en medio de esta circunstancia tan espantosa que estamos viviendo. Nosotros no dependemos de las circunstancias, sino del agua de vida que nos provee todo lo que necesitamos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero si optamos por cometer el error de confiar en nosotros mismos, vamos a producir espinas, las espinas del enojo, la desesperación, la desesperanza, el conflicto, el descontento, las quejas, la falta de contentamiento, la frustración, el enojo, el coraje, la justicia propia, la culpa, etcétera, etcétera. Entonces nos convertiremos en un problema para nuestras familias, porque vamos a vivir sin esperanza, porque estamos confiando en nosotros mismos. Y no estamos hechos por Dios para confiar nuestras vidas en nosotros mismos. No es el diseño. El diseño de Dios es que Dios dice, yo soy tu refugio. En mí está tu esperanza. Por muy difícil que se escuche esto, tu vida no depende del trabajo que tienes. Tu vida no depende de la voluntad del jefe. Yo estoy al mando. Obedece, confía, ama, ámame, dice el Señor, y vas a poder ver ese fruto en tu vida. Ese camino de la confianza autogenerada, en él hay maldición, pero en el camino de la confianza en Dios hay bendición. Quiero concluir con este pensamiento. Amados hermanos en el Señor, Dios amorosamente, con lazos de amor, gracia y misericordia, nos está llamando a todos nosotros al arrepentimiento, a dolernos por tener un corazón tan duro, por ser tan orgullosos, tan vanagloriosos, pensando que nosotros estamos a cargo de nuestras propias vidas. Dios nos llama al arrepentimiento, y al arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Es un cambio de dirección. Si yo estoy caminando en dirección a confiar en mí mismo, yo debo tomar la determinación por la gracia de Dios, con base en la obra de Cristo, reconociendo quién soy como pecador, teniendo una cosmovisión bíblica. Tengo que reconocer que no puedo confiar en mí, que mi corazón es engañoso y que me va a llevar al despeñadero. Y debo dar una vuelta en 180 grados y decir, yo quiero cambiar de dirección. Ahora quiero servir al Señor, quiero vivir para el Señor, quiero confiar en el Señor. Señor, tú estás al mando, yo no soy soberano, tú sí eres soberano. Tú no cambias, yo cambio todos los días. Él nos llama a confiar en el Evangelio, en su gracia, sabiendo que nuestra vida depende de Él, que en Él estamos seguros, que Él es nuestro refugio, que Él es digno de confianza, que las circunstancias no nos muevan a buscar confiar en nosotros mismos, sino nos muevan a buscar al agua de vida que está en Cristo. Como le dijo a la mujer samaritana, si tomas de esta agua, no volverás a tener sed. Y es lo que nos dice el Señor esta mañana, esta tarde: si tú confías en mí, no volverás a tener sed. Yo voy a ser suficiente para ti. En Cristo estamos completos y podemos estar plenamente satisfechos. Nuestra vida le pertenece a Él. En Él nada nos falta. Y al hacer esto, hermanos, glorificamos al Padre que nos diseñó
para vivir en dependencia de Él. Glorificamos al Padre que diseñó y llevó a cabo esta salvación tan grande al enviar a su Hijo Jesucristo para darnos esperanza. Así que visualiza tu vida, cómo estás viviendo y cómo quieres vivir. ¿Quieres ser una carga para tu familia o quieres ser alguien que inspire a tu familia? ¿Quieres ser alguien que dé fruto y que tu familia diga, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser como mis hijos? ¿O quieres ser una carga para tu familia? Yo creo que ese no es tu deseo. Entonces deja de confiar en ti. La verdad, tú y yo somos muy poca cosa para ser Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias en este día porque nos das la bendita oportunidad de ver nuestra vida a la luz de tu palabra, que nos enseña a vernos tal cual somos, Señor, y a veces puede ser doloroso, pero la verdad es medicinal el hecho de saber que nosotros no servimos para tener el control de nuestras vidas y no fuimos diseñados para eso. No permitas que nuestro corazón sea cautivado por esa mentalidad egocéntrica, Señor, narcisista, de confiar en nosotros mismos. Que transfiramos nuestra confianza de nosotros solamente a ti. Que podamos dar fruto en todo tiempo, que las raíces de nuestro corazón estén empapadas en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, en tu presencia. Y aun por muy difíciles circunstancias en las que nos encontremos, podamos siempre dar buen fruto para tu gloria y ser un testimonio en nuestra familia y en todo nuestro vecindario para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Señor, te damos gracias porque nos permites darte un poco de lo mucho que tú nos das todos los días. Te pido que estas ofrendas sean usadas sabiamente para la extensión de tu palabra. Te pido que ayudes a los que se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia. Te pido también que sigan llegando más ofrendas, que cures a los enfermos y que esto acabe pronto si es tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segundas veces a establecer su reino para siempre. Amén y amén.